Analicemos estos casos de acá. El primero ya lo hicimos, miren este. Para una variable, la variable se puede llamar como quiera. Le puedo poner X, le puedo poner A, pero típicamente le ponen la letra I. ¿Listo? ¿Por qué se llegó a ese consenso? Yo asumo que la I representa la palabra iteración, que en inglés es lo mismo, iteration. ¿Listo? ¿Cuál le pusieron la I? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, bueno, voy a arrancar desde 1 y lo que esté al interior lo vamos a hacer hasta que la variable I sea menor o igual que 10. ¿Y qué hago al interior? Muestro un mensaje. Recuerden que escribir, mostrar o imprimir es la misma cosa. Entonces voy a ver hola mundo, como ya lo comprobamos 10 veces. ¿Sí o no? Ahora, variante. ¿Puedo hacer que el mensaje cambie un poco? Sí, claro. ¿Cómo? Pues mostrando el contenido, por ejemplo, de la variable I. Y miren lo que habíamos mencionado, el tope, hasta dónde vamos a llegar, puede ser una constante o puede ser una variable. ¿Cuántas veces se va a repetir lo que esté aquí adentro? N veces. N veces. Depende de lo que me diga el usuario. Si el usuario dice 5, escribir esto se va a ver 5 veces. Si el usuario dice 10, esto se ve 10 veces. Si el usuario dice 1.723.000, eso se va a ver 1.773.000 veces. Probémoslo. Entonces la variante es, pongamos aquí la variable n. Antes del ciclo me conviene mucho darle contenido a n. Si no, el sistema no va a saber hasta dónde va a llegar, ¿cierto? N. Y aquí digámosle, seamos más claros con el usuario, mostrar cuántas veces debo repetir el proceso. Listo, almacenemos eso en n. Voy a arrancar en 1 y voy a llegar hasta n. ¿Qué voy a mostrar? Muéstreme, vamos por partes, muéstreme que hay en i. Muéstreme que hay en i, solo eso. ¿Cuántas veces debo repetir el proceso? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estoy viendo? El contenido de la variable i. ¿Es constante el contenido de la variable i? No, no es constante. Miren que constantemente, frecuentemente la estoy mostrando. Muestro i. I cambia. I vale 2. I vale 3. I vale 4. I vale 5. No, no es constante. Otra pregunta. ¿Es constante el contenido de la variable n? Ese sí es constante. N vale lo que diga el usuario. En este caso, n vale 5. Aquí n vale 5, aquí n vale 5, aquí n vale 5, aquí n vale 5 y aquí n vale 5. ¿Quién es el que se está moviendo? ¿La i o la n? La i es la que está cambiando. ¿Vale? Acá está la evidencia de que la i es la que está cambiando. Ahora sí puedo complementar esto. Vamos a decirle, muéstreme lo que hay en i, muéstreme lo que hay en n. ¿Cuántas veces debo repetir esto? 25 veces. A ver, ¿qué pasó ahí? Vamos en orden. 125. 225. 325, 425, ¿Qué está pasando ahí? No es que sea 125, sino que en realidad esta primera columnita es I. Y lo que está a la derecha de esta columnita roja es ¿quién? N. Y ahí sí saco la conclusión. ¿El contenido de la variable i es constante? No, para nada. La variable i va incrementando. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿El contenido de la variable n varía? No cambia, es constante. Porque yo se lo asigno acá y en ninguna parte lo estoy alterando. ¿A quién estoy alterando? Dentro del para estoy alterando a la i. Y por eso ahí veré el 625, 725. Y uno esperaría que aquí salga a continuación, ¿qué número? 110.000. Eso, ahí sí. Que en realidad es 10, 25. 11, 25. 12, 25. Entonces quiero darle más estructura a esto, pues complementemos el mensaje.
Véalo ahí. 1 es el contenido de la variable i. La palabra d es constante. Y el contenido de n también es constante. Pero miren que esto parece como una paginación. ¿Sí o no? O cuando van a imprimir un documento. Página 1 de 3. Página 2 de 3. Página 3 de 3. ¿Sí o no? Claro está acá cómo va funcionando un ciclo para. Esto se repite constantemente. ¿Cuántas veces? Las veces que yo ponga en el asta. Ahora pongamos el compaso acá. Pongámosle 2. ¿Qué pasó ahí? Seguimos llegando hasta el 25. Sí, llegamos hasta el 25. Pero esta vez ya no es 1, 2, 3, 4, 5. No. Es de 2 en 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Etcétera, 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 etcétera. En última siempre va a llegar hasta 25. Y si le pongo 3 acá, ¿qué pasa? Dije 3. De 3 en 3. 1, 4, 7, 10. Ah, y si le pongo 4. Y si le pongo 7. 14. ¿Quién dijo 14? Vengan, antes me salía 25 de 25 y ya no salió 25 de 25. ¿Por qué ya no sale 25 de 25? Ah, la suma ya no da hasta para llegar a 25. ¿Qué pasa si él le suma los pasos a este? Llega hasta 29. ¿Lo puede mostrar? No, porque se pasó. ¿Sí o no? Impossible. Muy bien. ¿Listo? Van dos casos. Ya analicé este. Me queda claro. Se repite tantas veces como yo lo ponga acá. Este también lo analicé y se repite tantas veces como la variable me lo indique. Este otro. Entonces lo mismo. Puedo mostrar el mensaje constantemente o puedo mostrar el contenido de una variable. Y este otro, analicemos este. Explíquenme qué pasa ahí. ¿Qué esperaría ver yo en pantalla? Nos va a dar menos 1. Menos 9, menos 2, menos 7, menos 6. ¿Cuál menos 9? Menos 8. Miren que normalmente yo estaba empezando, en estos tres casos, siempre estaba empezando en 1. Aquí empecé en 1, aquí empecé en 1 y aquí empecé en 1. Pero no siempre voy a empezar en 1. Yo podría empezar en un número mayor. Aquí empecé en n. Voy a llegar en n. Aquí empecé en 9. Empecé en 9. Voy a llegar hasta n. ¿Y qué dice aquí? Con paso menos 1. O sea que ¿qué va a pasar con la variable i? Va a rebajar. La variable i esta vez va a ir decrementando. El primer valor de i es 9. ¿Cuál es el segundo valor de i? Es menos 8. ¿Cuál menos 8? ¿Qué hiciste con menos 8? 8. Claro. La siguiente iteración, 7. La siguiente iteración, 6. La siguiente iteración, 5, 4, 3, 2, hasta que llegue al valor de n. Y para que esto tenga sentido, ¿cuáles deberían ser los posibles valores de n? Sí. O menores que 9. Tienen que ser valores menores que 9. No tiene sentido que yo le vaya a decir, bueno, el contenido de n es 50. ¿Tiene sentido eso para la forma en que se escribió este ciclo para? No. ¿Por qué no? Está rebajando. Está rebajando. Entonces, ¿será posible que llegue a n? No. No va a ser posible. Eso, con menos 50 sí tiene sentido. Porque me vuelva rebajando. Arranca en 9. Menos 1, 8. Menos 1, 7. Menos 1, hasta que llegue al valor que esté aquí indicado. Probémoslo. Entonces me dicen,
aunque esta pregunta ya no va a ser tan coherente. Arrancó en 9, esta vez el paso va a ser de -1, veamos qué pasó ahí. Y pongamos primero 50, no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Está contando desde el 9 y debe comparar. ¿Y cómo compara? Menor a n. Entonces la pregunta es, ¿i es menor que 9? Que n. No, ¿cuánto vale i? I vale 9. ¿Y cuánto vale n? 50. ¿I es menor que n? No, es mayor. Entonces entra el ciclo. No entra. No entra el ciclo. Entonces, para que esto tenga sentido, debería poner un numerito menor a 9. Por ejemplo, 1. 1 sí entró, miren, entró. Lo que voy a tener en esta columna es el contenido de la variable i. Y lo que tengo en esta otra columna es el contenido de quién. ¿Seguro? Es correcto, de n. Mejor, ¿sí o no? Y esto es i. Lo azulito es la i, lo verdecito es la n. ¿Y qué veo? La i en cada iteración está decrementando. ¿Qué tanto? De -1 en -1. Arranca 9, -1, 8, -1, 7, -1, 6, -1, ta. ¿Listo? Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Y este sí es un poco más práctico. ¿Qué es lo que voy a ver acá? Este es el caso típico en el que yo voy a poder sacar un promedio de datos. Para poder promediar, ya los tenemos muy claro, primero hay que sumar. El promedio siempre va a ser igual a la suma de todo dividido el todo, el total de elementos, ¿cierto? Un promedio, algorítmicamente hablando, va a ser un acumulador dividido un contador. El acumulador, véanlo acá. Y ya habíamos dado una estructura para ese acumulador, ¿cierto? Yo decía, una variable, acum, es igual a la misma variable, acum, más otra variable. ¿Cuál? La que usted necesite. En este caso es dato. Que claro, esa es la que le estoy pidiendo al usuario. Entonces en acumulador, en acum, tengo la sumatoria de todo. Y al final, yo no voy a hacer la operación del promedio dentro del ciclo para. ¿Por qué no? Porque es que eso es lo último que se hace. Después de que tengo toda la suma, ahí sí, miren, fuera del ciclo para, el promedio es igual a ese acumulador sobre el contador. La ventaja es que aquí yo sé de antemano cuál es el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Porque es que yo se la pedí aquí al usuario. N. Ingrese la cantidad de datos. Ya lo hice, es esta misma estructura. La suma de todo dividido el total. De ahora en adelante, el acumulador dividido el contador. El contador es una variable. Siempre va a ser una variable. Y aquí saco la conclusión. El promedio es, ¿qué diferencia tiene esto con lo que hacíamos antes? Pues que esto es un poco más práctico si la cantidad de datos son muy grandes. Para sacar promedio de 3 notas, fácil. Pida nota 1, pida nota 2, pida nota 3, en alguna variable súmelas y después divida, ¿cierto? Pero ¿y si son 33 notas? No sé, digamos que era todo el año. Entonces, para no poner leer nota 1, leer nota 2, leer nota 3, leer nota 4, leer nota 5, leer nota 30 y tanto. No, digámosle al sistema, vea, usted me va a repetir eso tantas veces, 30 y tantas veces, y cada vez que tome un dato, acumúlelo. Otra característica importante, cuando vamos a usar un acumulador, ese acumulador tiene que arrancar en algo, así como los contadores.
Y esta sí es una regla. Si quiero que el acumulador lleve a cabo su tarea correctamente, hay que inicializarlo. Este sí se inicializa siempre en 0. Claro, tiene sentido, porque si voy a acumular, voy a decir, bueno, el acumulador es igual al acumulador más algo. Y la primera pregunta es, ¿qué hay en acumulador? Pues la primera vez que hay en acumulador, 0 más x. ¿Qué queda? Lo que haya en x. Y de ahí para adelante ese resultado va creciendo, crece, crece, crece. Lo que había antes más lo nuevo, lo que había antes más lo nuevo, lo que había antes más lo nuevo. Y así sucesivamente. Listo, probémoslo. Acá. Este es el caso típico del promedio, pronto. Para sacar un promedio yo necesito unas cuantas variables. Una variable donde pueda almacenar el dato como tal. Otra donde pueda hacer la suma, llamémosla suma. Y otra donde pueda conocer el total de datos, llamémosla n. Y voy a asumir que todo eso por ahora es entero. ¿Listo? Por ahora es entero. Eso puede ser real, como quiera. ¿Qué me falta? Una variable donde yo pueda almacenar el resultado total. El promedio de una vez. Y esto sí es real, ¿cierto? Porque es una división. Listo, ya ahí están todas mis variables. Entonces lo primero que debo hacer es preguntarle al usuario cuántos datos son en total. Entonces vamos a decir mostrar. Y puedo preguntarle cuántos datos son. Listo, almacenemos eso en la variable n. Ahora, ya que conozco el total de datos, puedo hacer un ciclo repetitivo para pedir dato por dato. Para una variable, me falta esa variable por aquí arriba, pongámosla, variable i. Entonces para la variable i, que arranca en 1, vamos a validar si esta llega hasta... ¿Cuál es mi valor final? N. ¿Y qué hago aquí al interior? Pues cada vez que esté aquí adentro voy a preguntar. Digite el dato y pongámosle un numerito. ¿Quién tiene el numerito del dato en el que voy? Como si fuera una lista. Dato 1, dato 2, dato 3. Eso lo tiene la i. Dejémoslo hasta ahí, solo hasta ahí. Veamos qué está pasando. ¿Cuántos datos son en total? Supongamos 10. Enter. Digite el dato 1, digite el dato 2, digite el dato 3, digite ta. Estoy viendo un mensaje constante, pero estoy viendo el contenido de una variable. Ya vemos que la variable incrementa. ¿Hasta dónde? Hasta donde lo diga la variable n. ¿Y dónde está el contenido de la variable n? Acá. ¿Sí o no? Sí, perfecto. A esto le falta. Estoy pidiendo datos, pero no los estoy almacenando. Bueno, almacenémoslos. Leer dato. Leer dato. Veamos qué es lo que está pasando ahí. Vamos paso a paso otra vez. Una pequeña prueba de escritorio. Y se me descuadró esto. Se desarmó esto. Espero que esto se desarme. Me lo tiré. Esperen, guardo esto más bien y lo cierro. Se descuadró. Esto no lo voy a guardar. Eso, ahí sí. Entonces verifiquemos esto. Ahí sí. Veamos, escribirlo. ¿Qué está pasando en la variable dato? Veamos qué está pasando en la variable i. ¿Y qué está pasando en toda parte? Miremos qué está pasando en la variable sum
qué está pasando en la variable promedio. Listo, arranca. Primer paso. Se inicializa, se definen las variables. Voy a asignarle el valor a n. Hasta ahora, bueno, puse n acá. Bueno, ahí me falta n, pero bueno. A n le asigno el valor de 10. La i, ¿cuánto vale la i? Hasta ahora nada. Pero apenas termine esto, ahí sí. ¿Cuánto vale la i? 1. Se inicializó. Digite el dato 1. Vale 5. ¿Dónde va a caer ese número 5? En dato. En dato. Claro, dalo ahí. Mientras tanto, ¿qué tiene la i? Pues 1 no se ha movido. ¿Cierto? Listo. Terminó, llegó al fin para, ¿y qué le pasa a la i? Incrementa. Incrementa, ya vale 2. Vuelve y me pide otro dato. Esta vez digite el dato 2. Ok. Voy a poner otro valor, 15. ¿Dónde va a quedar almacenado ese 15? Claro. ¿Y qué pasa con el 5 que estaba antes? Es cierto. Es cierto. Avanzo. Le estoy borrando. Ahora la i se incrementó. Vale 3. Avanzo. Digita el tercer dato. 99. Claro. ¿Y qué pasó con el 15? Se perdió. ¿Cierto? Mientras tanto, suma no tiene nada, promedio no tiene nada. Y así sucesivamente. ¿Sí o no? Pues entonces démosle contenido, démosle uso a la variable suma o a la variable sum, que va a ser el acumulador, y como todo acumulador, siempre se debe inicializar en 0. Acumulador inicializado en 0. Siempre un acumulador se debe inicializar en 0 antes del ciclo, antes de usarlo. Ahora aquí, la variable es igual a la misma variable más otra. Que en este caso, ¿cuál es la otra? Dato. ¿Y el promedio? ¿Lo vas a sacar acá? Pues de sacarlo lo puedo sacar, pero es que esto no cuadra todavía. Suma dividido n. La suma de todos los datos dividido el total. Pero no me conviene ponerlo acá, dentro del para, porque aún no tengo la suma total. Más bien, vámonos afuera. Después de que tenga la suma total, ahí sí. Divídalo por el total de datos y veamos cuál es el resultado. ¿Cuál es el total de datos? Pongámosle 3 para ser más breves. Digite el dato 1, 30. Pero esperen, paso a paso para que podamos ver los resultados. Son 3 datos, entonces ese 3 viene a caer en n. Aquí falta mostrar n, pero bueno, avancemos. Me va a preguntar por el primer dato. Voy a poner 10. ¿Dónde queda 10? En dato. Mientras tanto, ¿cuánto vale suma? 0, ok. Miren la expresión que va a evaluar él. Suma es igual a suma. ¿Qué hay en suma? 0. Más dato. ¿Qué hay en dato? 10. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor de suma? 10. Veamos si eso es cierto. Sí, claro, hágalo acá. Lo que había antes en suma, adiciónele lo que hay en dato y el resultado va a caer a la misma variable sum. Me va a pedir otro dato. ¿Sabes? Voy a poner un 5. ¿Dónde queda ese 5? En dato. Queda en dato. Ahora va a evaluar esto. Sum es igual a sum más dato. ¿Cuánto había en sum? 10. Más dato. ¿Y el total? ¿Dónde va a quedar ese 15? En sum. Efectivamente, véalo acá. ¿Sí o no? Dio 15. Lo que había antes en suma, 10, más lo que hay en datos, 5, 15. Me va a pedir otro dato. Mientras tanto, ahí estoy viendo qué está pasando con la i. ¿Qué está pasando en la i en cada paso? Incrementa.
incrementa. Tercer dato, ahora voy a meter un 15. ¿Dónde queda el 15? El 15 queda en dato. ¿Qué va a pasar con la variable sum? Va a incrementar. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor de sum? 30. Lo que había antes, 15, más lo nuevo, 15. 15 y 15. Claro, efectivamente. Ya lo hay, 30. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué está pasando con la i? Van 3. Pero miren dónde estoy parado. ¿Cuándo incrementa el sistema? Cuando llegamos al fin para. Llegó al fin para. Resultado, ¿quién es la única que se mueve? ¿Se movió dato? No, no se movió dato. ¿Se movió sum? No, no se movió sum. ¿Se movió promedio? No, promedio no lo hemos tocado. Se movió la variable i. ¿Cierto? Listo. Pero como la i después va a evaluar esto, ya sobrepasa el valor de n, que n es 3, no vuelve a entrar al ciclo. Entonces miremos hacia dónde salta. Estoy en la línea 20, se saltó a la 22. Ahora, sum dividido n. ¿Cuánto da eso? Da 10. Ahora sí, se actualiza mi variable promedio y vale 10. ¿Qué es? Lo que había en sum, 30, dividido lo que había en n. 3. Sacó el promedio. ¿Sí o no? ¿Veo algo en pantalla? No, no lo veo porque me faltó mostrarlo. Pues mostrémoslo. Y el contenido está en mi variable promedio. Vuelve y juega. 10, 5, 15. Ah, metí 10 datos. Espere, toma 2. ¿Cuál es el total de datos? Son 3. Son 3 datos. El primero es 10, el segundo es 5 y el tercero es 15. El promedio es, claro, lo que estábamos calculando y siguiendo acá. 10. ¿Cuál es la ventaja? Que este programa ya es un poco más versátil. Ahí saqué el promedio de 3 datos. Y si necesito el promedio de 5 datos, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5. Promedio estante. Y si necesito el promedio de 7 datos, la misma cosa. Y automáticamente él se ajusta a la cantidad de datos. Cosa que antes a mí me tocaba, valor por valor, decirle, mostrar, digita el valor tal, leer, dato. Y vuelva y repita, y vuelva y repita, y vuelva y repita. Ya no es necesario. Gracias a la estructura repetitiva. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, y recuerden, aquí adentro que cabe todo lo que ya hemos visto. Aquí yo puedo condicionar. Si algo ocurre, haga algo. Y yo puedo poner varios acumuladores, si son necesarios. Puedo poner varios contadores. ¿Cómo se trabaja con un contador? Voy a poner aquí un contador. Contador. Normalmente los contadores también se inicializan en... Contador se inicializan en 0. Como definamos acá arriba también. Y dentro de un ciclo se ponen a trabajar. Contador va a ser igual a la misma variable más 1. Y digámosle al sistema que cuando termine muéstreme qué hay en contador. Contador. ¿Quién me dice, quién se anticipa, quién ve el futuro y me dice qué resultado esperaría ver yo acá? Yo digo que es 1.
¿Cuántos datos son? Voy a poner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque error. El promedio es 5, claro, todos los datos son 5. Y el contenido de la variable contador es... Y si pongo 7 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles son los resultados esperados ahí, muchachos? 7. ¿El promedio cuánto es? El promedio es 5 y el contenido de la variable contador es... 7. Sí, claro, porque yo sin ninguna restricción le dije cuente. Si pongo alguna condición, si la variable i es menor que 3, entonces cuente. Ahora, ¿quién me dice cuál va a ser el resultado esperado? Voy a poner otra vez 7. 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Cuánto debería dar? ¿Qué era? Debe dar 3. Debe dar 3. ¿Qué es esa barbaridad, hombre? 2. Ay, continuemos. ¿Y sabes por qué dio 2? Menor a 3. Menor a 3. ¿Va a sumar todo? No, no suma todo. Antes sumaba todo porque no había restricciones. Ahora sí hay una restricción. Si la i es menor que 3 y vemos que la i está cambiando constantemente. 1, 2, 3, 4. Válido. Si la i es menor que 3, acumule, cuente. Y si no es menor que 3, nada, no le he dicho nada. No cuente. Por eso llega a 2. La primera vez cumple. La i es menor que 3, sí, hágale. Entonces, cuente. La segunda iteración, i vale 2. ¿Es menor? Sí, hágale, cuente. 3. 3 ya no. Menos 4, de ahí para abajo, no se suma. ¿Listo? Y de ahí viene este 2. ¿Vale?